¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 de la mañana, es jueves 12 de marzo y aumenta la tensión en Oriente Medio. Continúan los buques petroleros en el punto de mira después de que el director general de la Compañía General de Puertos de Irak haya anunciado que su país, Irak, ha cerrado puertos petroleros después de que dos buques se incendiaran aparentemente después de haber sido atacados por Irán. Al parecer se desconoce la causa de este incendio, pero el director general de Puertos de Irak sugiere que podría haber sido un ataque directo o una embarcación con trampa explosiva, un buque minero. También indican que uno de los petroleros estaba registrado en Malta. Además, desde Irak añaden que los puertos comerciales siguen operativos. Recordemos, dos petroleros han quedado incendiados tras un ataque en aguas territoriales en Irak, las llamas que se extienden por ambos buques en el Golfo Pérsico y las autoridades del país que han lanzado una respuesta de emergencia. El medio iraní Saberen News ha informado que los buques ardían a unas 22 millas del puerto de Al-Faw, la terminal más meridional de Irak, un petrolero que podría estar vinculado a Estados Unidos, mientras que el otro ondeaba bandera australiana, según medios locales. Recordemos, el informe también indica que, al parecer, Irán llevó a cabo este ataque. 25 tripulantes han sido evacuados del lugar. Además, desde Bahrein, el Ministerio del Interior ha asegurado que tanques de almacenamiento de combustible en una instalación en Muharraq han sido alcanzados en otro ataque vinculado a Irán. Las autoridades que han tomado medidas para asegurar el lugar y han instado a los residentes a quedarse en casa mientras se implementan medidas de emergencia, además de otros últimos ataques a objetivos energéticos en toda la región, como los buques dañados por un aparente ataque cerca de Irak. Continúa la tensión en Oriente Medio y mientras tanto los precios del petróleo que vuelven a repuntar con mucha fuerza, más de un 10%. El precio del crudo ligero West Texas, tanto como el crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, a pesar del anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de liberar una cantidad sin precedentes de reservas estratégicas, hasta 400 millones de barriles. El crudo Brent, la referencia mundial de petróleo, ha vuelto a tocar los $100, ahora mismo 99,66. Recordemos, durante esta noche, el bloqueo del estrecho de Hormuz, que ha reducido el suministro mundial de crudo en aproximadamente 20 millones de barriles diarios. También vemos cómo el West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, está cerca, por encima de los $95 el barril. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido a todos los países que se prepararan para un precio del petróleo, incluso a $200. That earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Y por cierto que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha informado que liberará 172 millones de barriles de crudo de sus reservas energéticas para hacer frente a la escalada de precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio. Los últimos acontecimientos parecen imponerse a esa liberación de reservas estratégicas. Es la última orden de Donald Trump para aliviar la situación de reservas de crudo tras el bloqueo del estrecho de Hormuz. But it's doing well. The market's holding up well. I figured we'd be hit a little bit, but we were hit probably less than I thought, and we'll be back on track in a pretty short while. Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens you can almost predict it. I would say it went up a little bit less than we thought. It's going to come down more than anybody understands. Un Donald Trump que relativiza los precios actuales del petróleo, asegurando que bajarán cuando acabe la guerra, y un Donald Trump que, por cierto, reitera que la ofensiva estadounidense en Irán está siendo un éxito y que las fuerzas han sido minimizadas. Pero a pesar de los progresos, a pesar de la debilidad del enemigo, no se irán antes de tiempo.
National Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Un Donald Trump que ayer prácticamente se daba un baño de masas. No obstante, la posibilidad de un alto el fuego vuelve a aparecer con más fuerza. Al parecer, Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos siempre y cuando Washington e Israel se comprometan a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro. Según apunta Bloomberg, citando a fuentes familiarizadas con las conversaciones diplomáticas, esta sería una de las posibilidades. Irán que estaría comenzando a plantearse un alto el fuego, algo que probablemente no acepte ni Benjamin Netanyahu ni Donald Trump. Un Donald Trump que insiste en que la guerra está prácticamente ganada. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. Donald Trump que tampoco quiere precipitarse con la salida de Irán. Irán que se estaría planteando la posibilidad de un alto el fuego con ese condicionante siempre y cuando se garantice que no volverá a haber ataques por parte de Estados Unidos y de Israel en suelo iraní. Y sin embargo, desde Irán, desde la Guardia Revolucionaria, el alto comandante Ali Fadavi aseguraba que todo lo contrario, que el que pretende un alto el fuego es Donald Trump. این هستن که همه دنیا رو بسیج کنن که آتش بس برقرار بشه. کسی که در روند کاری که داره انجام میده موفق هست دنبال آتش بس نیست. دنبال ادامه خباثت او است. از دیروز و بعضا از پریشب خود ترامپ و امریکایی‌ها دنبال آتش بس هستند. به چه خاطری این؟ به خاطر اینکه فشاری که از این طرف به اونها اومده باعث شده که این روند رو پیگیری کنن. این مطلبی که گفتید ما از اول مدیریت کردیم همه چیز رو. Y mientras continúa la batalla por el relato, en el campo de batalla continúan los bombardeos de Israel en los suburbios del sur de Beirut. A esta hora, las 8:08, hora de Líbano, hora local en Líbano, estamos viendo esa nueva columna de humo cada vez menos nítida, menos clara, esa imagen, ese skyline de la capital de Líbano, el escenario, uno de los escenarios más cruentos de esta batalla que está librando Israel contra otro de los socios de Irán, la milicia chií libanesa, Hezbollah, que no obstante, desde la Guardia Revolucionaria de Irán aseguran haber lanzado un ataque conjunto con Hezbollah contra objetivos de Israel. Sería la primera ofensiva coordinada entre ambos después de los 13 días de conflicto. Un comunicado que ha recogido la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de Teherán, donde aseguran que esta operación conjunta ha alcanzado incluso 50 objetivos en Haifa, en Tel Aviv y en Beersheba, al sur de Israel. Es la primera vez que Irán confirma de forma directa un ataque coordinado con Hezbollah, la milicia terrorista apoyada por Teherán, aunque ambos han atacado de forma constante a Israel desde que empezó la guerra. Pero, mientras tanto, continúa la ofensiva de Israel en Líbano. Recordemos, continúan llegando esas señales de humo, esos bombardeos, esos misiles que han vuelto a impactar el sur de la capital de Líbano, donde las fuerzas de defensa israelíes están reduciendo el arsenal militar de Hezbollah. Y la situación en Beirut y en Líbano, que es grave para decenas, centenares de miles de civiles que están saliendo de sus casas, y llamamiento del presidente francés Emmanuel Macron, que ha insistido en que Israel
debe, en este caso, abandonar la situación, debe abstenerse de lanzar una operación terrestre en Líbano a pesar de su conflicto con Hezbollah. En un comunicado publicado aseguraba Emmanuel Macron que ha tenido reuniones, ha tenido contacto, llamadas telefónicas con autoridades de Líbano y Siria, donde ha señalado además que Hezbollah ha cometido un grave error al arrastrar a Líbano a una confrontación con Israel. Aunque insta a Tel Aviv a no lanzar una operación terrestre completa, también insta a Hezbollah a cesar inmediatamente sus ataques. Recordemos que Israel había rechazado la oferta de Líbano de negociar un acuerdo de alto el fuego después de que lo hubieran propuesto las autoridades libanesas. Y Tailandia ha denunciado el ataque a un barco con bandera tailandesa en el estrecho de Hormuz y ha convocado al embajador de Irán, mientras las autoridades se apresuran a rescatar a 3 miembros de la tripulación que se teme estén atrapados a bordo del barco. El granelero Mairun Ari, que era alcanzado ayer por proyectiles iraníes mientras transitaba sin carga por esta estratégica vía fluvial. De esos 23 tripulantes a bordo, 20 fueron rescatados por la Armada de Omán tras abandonar el buque en un bote salvavidas. Se cree que los 3 marineros desaparecidos están atrapados en la sala de máquinas de la popa, donde el barco fue alcanzado y se produjo un incendio. Y por cierto que Donald Trump asegura que Irán está preparado y ha sido muy fuerte en medio de los ataques militares. Le reconoce ciertas fortalezas al enemigo en esa particular batalla que libra tanto con Washington como con Tel Aviv. Asegura, eso sí, que la operación tenía como objetivo destruir a gente muy malvada. Un Donald Trump que ayer participaba en un acto en Kentucky donde calificaba esta acción como una breve excursión, donde aseguraba que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo una misión rápida para eliminar actores peligrosos. No obstante, sugiere que Irán y sus aliados han sido sorprendidos por el ataque y que aún continúan sobre el terreno para comprender lo ocurrido. Donald Trump, que reconoce que las fuerzas iraníes han estado preparadas y seguían siendo poderosas. They knocked out 54 ships in 2 days, and they're real ships. In fact, I got angry at my people. I said, are they any good? Yeah, they're warships. I said, why the hell did we kill them? Why didn't we just capture them and use them in our Navy? They said they wouldn't have qualified for that. But I got a little upset with my people. I said, why do we have to knock them? And actually, one of my generals said, sir, it's a lot more fun doing it this way. But we knocked out 58 Navy. Un Donald Trump que, no obstante, ha vuelto a dejar ese mensaje recordándolo una vez más que la guerra contra Irán terminaría pronto, que prácticamente no queda nada para atacar y que, además, las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado varios ataques aéreos contra más de 5.500 objetivos. El Pentágono que asegura que han eliminado hasta 16 barcos iraníes que sembraban minas y que seguirían atacando los intereses financieros, en este caso de Irán, en Oriente Medio. Y por cierto que Donald Trump ha acusado a España de no cooperar en absoluto en la guerra contra Irán y ha vuelto a reiterar sus amenazas de cortar el comercio con Madrid. Donald Trump, que insiste en que el gobierno de Sánchez se ha portado muy mal con la OTAN por no comprometer un 5% del PIB de gasto en defensa, como ya ocurriera y acordaran el resto de la alianza. Asegura Donald Trump que España no quiere pagar su parte justa. Mr. President, did Spain, after you told them that you would commerce ties with them, are they cooperating with the United States in Spain? Spain. No, they're not. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Very bad. Not good at all. We may cut off trade with Spain. You would guide all trade with them? I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO. They get protected. They don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years. Let me give you the good news. Let me give you the good news. The people of Spain are fantastic. The leadership, like you. The leadership, not so good. Y hay más noticias de última hora y pueden ver ustedes en directo a las 8:15 de la mañana. La situación en Beirut, prácticamente la capital del Líbano, es un bloque de humo como consecuencia de los impactos de misiles israelíes.
Y mientras tanto, el estrecho de Hormuz, donde se puede ver el tráfico fluvial por este tránsito, recordemos que engloba aproximadamente el 20% del comercio de crudo mundial, donde hay algunos informes que sugieren que podrían haber permitido a algunos buques petroleros indios el paso por el estrecho de Hormuz, pero la noticia de última hora que pasa por Reino Unido, porque ha denunciado que un buque portacontenedores ha sido alcanzado por un proyectil no identificado cerca de Emiratos Árabes, cerca del estrecho de Hormuz. El capitán del barco ha asegurado que este incidente ocurría a unas 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, provocando un pequeño incendio a bordo. Según la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas británica, todos los tripulantes se encuentran a salvo. La evaluación completa de los daños se ha visto afectada, dice, por la oscuridad, asegurando que las autoridades ya han iniciado una investigación. Continúan los ataques de Irán a varios puertos, en este caso al puerto petrolero de Irak, en la pequeña salida al mar que tiene este país vecino, también con petroleros de Bahrein que han sido alcanzados, y según ha denunciado el Ministerio del Interior de Bahrein, y también un, insistimos, buque portacontenedores que ha chocado cerca del estrecho de Hormuz al norte de Emiratos Árabes Unidos, según denuncia la Oficina Marítima de Comercio británica. Máxima tensión en Oriente Medio. De momento continúa esa ofensiva tanto de Israel en Beirut como de Hezbollah, Irán, en suelo israelí, con ciudades al norte como Haifa o ciudades al sur como El Severa, y con esa tensión, con ese arma en Oriente Medio, ese arma económica de la que dispone Irán con el bloqueo del estrecho de Hormuz. Irán que de momento no consta que haya dejado pasar ningún tipo de buque carguero o metanero por el estrecho de Hormuz, y los precios del petróleo que continúan desatados, rozando los $100 el barril de crudo Brent. Cambiamos de asunto. El presidente ruso Vladimir Putin está acusando los sondeos, un duro revés que ha supuesto la muerte de su aliado iraní, el ayatolá Ali Khamenei, o la falta de avances en la guerra contra Ucrania, donde el ejército ruso está estancado desde finales del pasado año. Según la compañía de opinión pública Betision, solo un 32% de los rusos mencionan al jefe del Kremlin como el político al que confiaría la gestión de las principales tareas del Estado. Este índice es el más bajo desde que comenzara la guerra de Ucrania en febrero de 2022. Y Wall Street cerró ayer a la baja, el S&P 500 que bajaba un 0,2% ante el aumento de las preocupaciones sobre la inflación como consecuencia de los ataques en Oriente Medio. También veíamos caídas para el Nasdaq del 0,7%, mientras que el Dow Jones también cerraba con recortes más moderados. Los futuros del West Texas que subían hasta por encima de los $87 durante gran parte de la sesión, después de los impactos de proyectiles en buques de carga cerca del estrecho de Hormuz, que contrarrestaban el optimismo de esa liberación récord de reservas de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Tensiones geopolíticas que eclipsaban un informe del índice de precios al consumidor en febrero que cumplía con el guión previsto. La inflación en Estados Unidos que aumentó un 2,4% en el mes de febrero, sin cambios respecto al mes anterior, y también apunta a un posible retraso en la flexibilización de la política de la Reserva Federal. Las acciones sensibles al crédito que se enfrentaron a la presión vendedora ante el aumento de los rendimientos, y el sector tecnológico que encontraba el apoyo de Oracle, que dejaba subidas del 9,2% después de batir expectativas de ganancias y mejorar sus previsiones de gasto en inteligencia artificial para 2026. Los fondos de energía limpia también emergían en medio de máximos históricos y con los inversores que buscaban alternativas a la volatilidad en el sector energético en medio de la escalada en Oriente Medio. 7:20, a tiempo para una pequeña pausa en Business Conexión.